Hola, hola hermanos. Eh, Espero que estén bien. Vamos a hacer otro estudio de ah, algo que caen o incurren algunos cristianos eh, muy regularmente. Y es el juzgar a los demás, emitir un juicio sobre los demás o eh, 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 acusar de pecado a los demás, los errores de los otros, a, a- a acusarlos, exponerlos, ponerlo en público. Eh, el resultado es que la persona queda denigrada, la persona queda rebajada, desvalorizada. Sin duda hay una artimaña del diablo en eso. Está muy eh, inmiscuida la religiosidad en eso, la religión. Eh, Vamos a comenzar. El estudio se centra en Mateo 7, del 1 al 5. Dice, no juzguen a los demás. Aquí está hablando Jesús, ¿cierto? Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Es decir, que si yo aplico el criterio de la ley de juzgar a los demás, encasillar a los demás y decretar un juicio y por lo tanto una condena, ese mismo criterio va a ser aplicado sobre mí. Si yo aplico el criterio de la gracia de Dios, que es en el cual nosotros los cristianos estamos injertados a Dios, ¿cierto? Por medio de la gracia, por medio del perdón del pecado, eh, ese criterio se va a aplicar sobre nosotros. Entonces depende de nosotros. O Dios nos juzga por la ley, o bien aplicando el criterio de la ley, que significa juicio y castigo, por ende muerte, o bien aplica el criterio de la gracia, del amor de Dios manifestado a través de la gracia y la obra de Jesucristo, el perdón de los pecados, el perdón de todos los pecados, la reconciliación con Él. Eh, Sigamos, el verso 3 dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo? La otra versión dice hermano, ¿cierto? Hermano fe, otro cristiano. Cuando tú tienes un tronco en el tuyo, ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo o a tu hermano, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Ahora, cuando él dice ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo, está diciendo de ayudarlo a salir adelante, no acusarlo, no acusarlo, no dejarlo exponerlo en público de su error. Entonces, Dios dice que no debemos juzgar a otras personas o creyentes por sus errores y pecados. No debemos hacer ese trabajo. Él dice que no lo debemos hacer. Es una orden, no es una posibilidad, es una orden. Él dice no lo hagas. Y sabemos que cuando nosotros desobedecemos a Dios, pecamos. Por lo tanto, si alguna persona está en la posición religiosa de acusar el pecado de otro, está pecando. Si el otro está bajo la cobertura de la gracia de Dios, si el que se ha equivocado está bajo la cobertura de la gracia de Dios, del perdón de Dios, y otro cristiano está acusando, lo que está haciendo es pecando. Y el resultado del pecado es muerte. Y con esa misma vara o medida de juicio que está emitiendo, será enjuiciado.
Por eso está diciendo, no lo hagas, porque no te conviene a ti juzgar a otro, porque así vas a ser juzgado. Con el criterio que juzgas, serás juzgado. No nos conviene entonces hacer ese papel, cumplir ese rol de juez. No, primero, no somos llamados, y segundo, no somos equipados para eso, ni tampoco tenemos la habilidad para hacerlo. Juzgar a otro. Juzgar es deliberar. Lo hace un juez o un tribunal o quien tenga autoridad para el caso, acerca de un asunto o de las acciones de una persona. De un asunto, unas acciones de una persona, ¿cierto? En relación, ahora estamos hablando de pecado. Y emitir sentencia o dictamen sobre ello. Una sentencia. Si hay un juicio, hay una sentencia. Y hay una sentencia porque se quebrantó una ley. La ley dice muerte. Por lo tanto, si yo estoy diciendo que a tal persona, esta persona quebrantó la ley, y estoy diciendo que se merece la muerte, estoy diciendo que exactamente para mí me toca lo mismo. Es que yo soy santo, es que yo no peco, es que yo soy de esta religión, es que yo estoy bajo esta cobertura religiosa, yo cumplo las doctrinas, yo he estudiado la Biblia, he estudiado todo, llevo 30 años, 40 años en el Evangelio. Es la justificación religiosa. Justificación humana, ¿cierto? De religión. Entonces, cuando una persona creyente juzga a otro, está pecando, está desobedeciendo a Dios, porque Dios dice, no lo hagas, no juzgues, no te toca a ti hacer ese trabajo. Es decir, está desobedeciendo a Dios en esta materia. Ahora, está bien que nosotros podemos decir somos hijos de Dios, mi padre es juez, mi padre es juez, ¿cierto? El rey, juez. Sí, pero el padre, no el hijo. Un ejemplo básico, por ejemplo, el juez, no sé, de una corte hace el trabajo, pero el hijo que está en la casa, po, el padre es el juez, el que ha sido dotado con o se le ha otorgado esa capacidad de juzgar, pero el hijo del juez no. Claro, o un médico, un cirujano puede está equipado para operar a alguien, pero el hijo del médico no. Entonces, nosotros no podemos decir, mi padre es juez, yo he sido elegido para juzgar a los demás. Si él lo hace, yo también lo hago porque estoy bajo él, en su reino. Entonces voy a juzgar. Dios es el juez, es el único juez. Él va a juzgar a su tiempo. Dios es juez, no los cristianos. Los cristianos no hemos sido dotados para juzgar, ni llamados a juzgar. Primera de Corintios 5:13. Dice, ahora hay que tener claro, pero todavía no leo, tener claro que el juicio de Dios no es sobre los creyentes, es sobre los incrédulos, sobre las personas que han rechazado la gracia de Dios. La han rechazado ya sea en relación a la fe, sino que aquellos que se tratan de justificar delante de Dios a través de sus obras, y también para a los incrédulos, a los que dicen no necesito a Dios, no creo en Él, no quiero nada con Él, yo soy mi propio Dios. Entonces, dice 1 Corintios 5:13, aquí está hablando el apóstol Pablo, dice, Dios juzgará a los de afuera de la familia,
a los de afuera, a los incrédulos de la obra de Cristo y a los incrédulos de Dios. Pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. ¿Quién será? Mira, el 12 dice, no es mi deber juzgar. El 12 está diciendo, no es mi deber juzgar a los demás, a los de afuera. Pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Eso quiere decir, Dios juzgará a los de afuera, pero como dice la Escritura, quiten al malvado de entre ustedes. Debemos, cuando Dios está, el apóstol está diciendo aquí que nosotros debemos juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado, está diciendo que nosotros debemos decir que el pecado trae consecuencias. Y si está en medio de una congregación, esas consecuencias afectarán la congregación, sobre todo si la congregación está evangelizando. Quiten al malvado entre ustedes. Ahora, el que está en pecado está fuera de Cristo, porque uno no puede estar en pecado y estar en Cristo. Las dos cosas, no pueden estar las dos cosas juntas. Vamos a Romanos 2:6. Dice, aquí está hablando de Dios, ¿cierto? Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. ¿Quién juzgará? Dios. Solo Dios es juez, no nosotros. Por eso nosotros no debemos juzgar a los demás. Los dones de los hijos de Dios, los dones, el llamamiento a los hijos de Dios, o sea, nosotros los creyentes, tiene relación con la profecía, ¿cierto? Es decir, en relación a la exhortación, a la edificación y a la consolación. No a la profecía del Antiguo Testamento, que acusaba el pecado. Los profetas del Antiguo Testamento acusaban a los reyes, acusaban el pecado de Israel. Nosotros no hemos sido llamados. No hemos sido llamados a esa profecía. Esa profecía terminó para nosotros. Nosotros si vamos a profetizar y somos llamados a profetizar, es en exhortación, edificación y consolación de las personas. Enseñanza. Somos llamados a enseñar, somos llamados a exhortar, ¿cierto? A animar a los demás, a repartir, somos llamados a dar, a liderar, ¿cierto? A guiar a otros que están comenzando y a hacer misericordia. El juez está obligado a aplicar la ley. Nosotros estamos obligados a aplicar misericordia. Nosotros fuimos salvados, rescatados, adoptados como hijos de Dios por misericordia. Fuimos salvados, rescatados y adoptados como hijos de Dios por misericordia, por amor y por gracia, es decir, sin merecerlo. Por lo tanto, ¿cómo ocuparemos el cargo de juez si nosotros fuimos salvados y rescatados y adoptados como hijos de Dios por misericordia nomás, hermano? Por misericordia, por amor y por gracia, no porque lo merecíamos o estábamos capacitados para ocupar ser hijos de Dios. Es más, si usted es hijo de Dios,
es porque usted era pecador, no cumplía el estándar. Porque si usted cumple el estándar no necesita a Dios, ni su obra, ni la obra de Cristo, ni la sangre de Cristo. Entonces, no calificamos para ser jueces. No hay nadie que califique para ser juez, nadie. Es decir, sí merece, ¿cierto? Efesios 2, del 4 al 9. Son 2. Efesios 2, 4 al 9. Dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, esto es decir, todos, hasta el cristiano que aparenta ser el más limpio de todos, está dentro de este versículo que dice: estábamos todos muertos por causa de nuestros pecados. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados, o sea, es decir, por misericordia, sin merecerlo, hemos sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Es decir, que solamente por la obra de Cristo podemos ser salvos y podemos ser adoptados como hijos de Dios. Entramos a la familia del Padre solamente por la obra de Cristo, y para entrar a la obra de Cristo tú tienes que reconocer que eres pecador y que necesitas salvación. Por eso que no es una doctrina. Y ningún cristiano está facultado ni ha sido encomendado a juzgar a las personas. No existe el don de juez. De los dones del Espíritu Santo, Dios ha dado dones a los creyentes. Y dentro de esos dones no existe el don de juez. Por eso tú no debes decir condenar a los demás por sus errores o por sus pecados, por su desobediencia. Y estamos diciendo que incluso hemos dicho que cualquier cosa es pecado, cualquier cosa que yo desobedezca a Dios es pecado. Es más, si yo juzgo a los demás, si yo emito juicio sobre los demás, estoy pecando. Es más amplio, el pecado más amplio que los 10 mandamientos, lo hemos conversado. Cualquier cosa es pecado. Cualquier cosa que demande desobedecer a Dios de su consejo es pecado. No solo los 10 mandamientos. Ningún cristiano está facultado ni ha sido encomendado a juzgar a las personas, porque nadie califica para ese puesto. Ningún creyente califica para ese puesto. Solo Dios, solo Él es perfecto. Porque un pecador no puede juzgar a otro pecador. Juan 8:7. Vamos a Juan 8:7. Juan 8:7 dice: como ellos, o sea, los religiosos, fariseos, seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo. Lo que pasa es que aquí había quedado expuesto a la luz una mujer que sorprendida adulterando. Entonces, la ley dice juicio, había que apedrearla, había que matarla. Eso dice la ley. Pero así que ellos
dice, exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, apedréenla, aplique la ley, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco. Vete y no peques más. Es decir, vete y no te sigas equivocando para que no sigas teniendo este tipo de consecuencias. Porque conmigo estás en paz. Porque yo he venido a traer paz. Yo he venido a traer el perdón eterno. Pero no te sigas equivocando para que no traigas más malos ratos a tu vida. Romanos 3:10. Eso es lo que debemos ser. Eso es lo que debe ser el cristiano. Eso es lo que debe ser el hijo de Dios. Es decir, no peques para que no tengas malos ratos ni sufrimiento, porque en este mundo, en esta vida, no te conviene. Es lo mismo que dice el Padre. Dice, no peques porque no te conviene. No te conviene a ti. No te conviene a ti como hijo hacerlo. El Padre no quiere que el Hijo sufra. El pecado trae sufrimiento. Aquí en la tierra trae malas consecuencias porque lo que uno siembra, cosecha. Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice, como dice las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Es decir, un justo es alguien que hace lo correcto. ¿Es cierto? Él es justo. Él da lo correcto, hace lo correcto. Él es correcto. No hay ni uno solo justo. Ni uno solo justo en esta tierra. Ningún religioso, ninguna persona, ningún ser humano es justa. Todos somos pecadores. Por eso no podemos juzgar a los demás. Porque si lo hago, traigo juicio sobre mí. El juzgar trae juicio sobre nosotros. Y si hay juicio, hay condena. O sea, como lo que estábamos diciendo, ¿cierto? El pecado trae malas consecuencias en este mundo. Para mí, para mi vida, me trae malas consecuencias. No para con Dios, no en mi relación con Dios, pero sí para mí me trae malas consecuencias en mi vida. Y el juzgar a los demás me trae malas consecuencias para mí, porque me trae juicio. Trae juicio de Dios, ni siquiera de los demás, me trae juicio de Dios. Mateo 7:2 dice eso, ¿cierto? No debemos hacer el trabajo de Satanás. No debemos hacer el trabajo de Satanás. Dice que la Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Está en Apocalipsis, ¿cierto? Y él fue echado fuera. El que acusaba con la obra de Cristo fue echado fuera. El que acusaba a los hermanos de día y de noche. ¿Acusaba de qué? De sus pecados. De sus errores. Fue echado fuera el que acusaba. Es decir, que el cristiano que anda acusando o juzgando el pecado y los errores de los demás está cumpliendo el papel del diablo. Porque el diablo es el acusador. El diablo es el trabajo del diablo. Era la actividad del diablo, acusar a los hermanos día y noche. Mira, pecó esto, hizo esto otro. Dios, míralo. Mira lo que hizo.
Aquí está anotado, lo tengo anotado. Aquí están los pecados, cada uno de ellos, los tengo aquí, míralo, míralo, Dios, júzgalo, aquí está, y ahí está la ley, júzgalo. Se merece la muerte, júzgalo. Y eso es lo que hacen algunos cristianos. Juzgar, juzgar, emitir juicio, condenar, humillar. Y nosotros no hemos sido llamados a esa actividad. No hemos sido llamados a eso. No nos conviene. No nos conviene. Esa es la respuesta, no nos conviene hacerlo. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que se encuentren bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que si ha habido juicio de nuestra parte sobre otras personas, otros clientes, te pedimos perdón, Padre, para que podamos ser libres de otros juicios. Sabemos que nosotros ya hemos sido perdonados y que estamos fuera del juicio final, porque ya hemos sido perdonados y el juicio es para aquel que no ha creído en la obra de Cristo, no la quiere recibir. Por lo tanto, Padre, te pedimos que cuando tengamos o sintamos la tentación de juzgar a los demás, condenar a los demás, por medio de tu Espíritu Santo nos alertes, Padre, y podamos frenar nuestra boca. Te damos gracias, Padre, porque tu obra en la cruz nos ha redimido y nos ha sacado del reino de la muerte. Cuando estábamos todos muertos, enredados en delitos y pecados, tu Padre nos rescataste, sin merecerlo, sin que cumpliésemos algún estándar. Tú nos rescataste, nos amaste, nos rescataste, y nos salvaste y nos trajiste a tu familia. Te damos las gracias, Padre, por tu amor. Te damos gracias por tu amor. Manténnos, Padre, siempre bajo tu gracia. Ayúdanos a mantenernos bajo tu gracia, siempre. Gracias, Padre. Confiamos en ti, que tú estás con nosotros en todo tiempo, en los buenos y en los malos, Padre. Nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Nunca. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que estén bien, hermanos. Que tengan buena semana.